Bienvenidos amigos, bienvenidos al mundo del misterio e historias increíbles que os explicamos aquí en exclusiva en Curiositats TV. Hoy hablaremos de Edward y visitaremos Estados Unidos, allí donde está la frontera que dividió América en su guerra de sucesión. Nos encontramos en un pueblo pequeño que pertenece a Texas, donde solo hay unas 10 casas que forman una especie de población. Como muchos otros pueblos de esta zona, son casas prefabricadas de estructuras de madera, aunque por fuera todas tienen el mismo aspecto. Son casi totalmente simétricas, con 3 plantas de alto, donde en la primera planta hay la típica cocina americana. En la segunda planta suelen tener 2 o 3 habitaciones, mientras que en la tercera está la buhardilla, donde se suelen guardar, llenos de telarañas y polvo, los trastos antiguos o lo que ya no se usa. Pero viajemos hasta lo más profundo de esas casas, al sótano, donde normalmente hay la lavadora, la secadora, la caldera de gas y alguna que otra herramienta. Pero volvamos ahora a nuestra historia, a una de las casas, concretamente al número 3. Una de estas casas descrita, como hemos dicho hace poco en el antiguo relato. Esta tenía un jardín delantero y había una caseta de jardín, y en la parte de atrás, al ser una de las últimas, poseía un gran jardín con barbacoa y piscina. En esa casa vivía una típica familia americana con su hijo menor Edward, un niño que para la edad que tenía, 16 años, aparentaba más edad cognitiva de la que tenía, quizá porque se había criado solo por el trabajo de sus padres que confiaban plenamente en él. Pero de repente, un día 12 de septiembre de 1999, todo cambió. Ese día, después del típico almuerzo de huevos con bacon, su padre se fue de casa, despidiéndose de él con un beso y diciéndole: hasta luego, hijo, seguramente nos vemos tarde. Tu madre llegará lo antes posible, pórtate bien. Como cualquier padre diría a su hijo. Era claramente un día más para esa familia, pero sobre las 7 de la tarde, unos hechos inexplicables empezaron a ocurrir en la casa. Edward empezó a oír golpes, gritos, como una niña de su edad gritara por toda la casa. Incluso veía como los cajones de la cocina se abrían y cerraban sin explicación. De repente, uno de los cuchillos de aquella cocina de color blanco salió volando y se clavó en el marco de la puerta del baño, que era de color caoba oscuro. Edward, acongojado y casi llorando, se dirigió a la segunda planta de esta casa, donde agarrando la valla para subir los peldaños los subía de 2 en 2. Cuando llegó arriba, entró a su habitación, cerró la puerta para taparse con la manta. Así pasaron las horas y serían sobre las 6:30 cuando la madre llegó a la casa con su Chevrolet negro, y al abrir la puerta, no sin antes apartar la tela mosquitera exterior, entró y empezó a llamar a su hijo. Este no contestaba y ésta lo buscó por toda la casa hasta que llegó a su habitación, una estancia donde Edward la tenía decorada con pósteres de grupos musicales locales, varias gorras de béisbol y un bate en la pared. La madre miró la cama con forma de guitarra y vio a Edward totalmente tapado y temblando, con una manta que cubría todo su cuerpo y que en ella había dibujada un gran coche de NASCAR. Inmediatamente lo destapó y le preguntó con voz entrecortada: hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Edward no emitió ningún sonido, ni una sola palabra, solo temblaba. La madre no le hizo caso en principio, hasta que la historia se repitió varias veces, y al ver que Edward no hablaba de ello, decidió llevárselo a su cuñada, que era la hermana de su marido y que era una prestigiosa psicóloga infantil. Después de varias sesiones no sacaron nada en claro, y la psicóloga aconsejó no cambiar las costumbres, pues eso podía agravar la situación, y que hicieran como si hubiera sido un hecho insignificante, porque seguramente sería un hecho puntual de su adolescencia. Así fueron pasando los días, hasta llegar a esa fecha, 23 de diciembre del año 1999. Ya habían pasado unos meses desde el primer caso que Edward se encontró en la casa. Ese día, tras marchar el padre como lo hacía cada día, unas horas antes de su madre, Edward se quedó solo en la casa como siempre. Cuando habían pasado un par de horas de su soledad, empezaron los gritos espeluznantes, bien aquellos golpes que helaban la sangre.
aquellos cuchillos volando por la cocina, pero esta vez, en vez de esconderse, Edward se dirigió a la puerta de color blanco que daba justo debajo de las escaleras y que dirigía al sótano de la vivienda. Al abrir la puerta, Edward se dio que esa zona estaba en penumbra, sin ningún tipo de luz y en plena oscuridad. Al darle la luz a la bombilla, esta estaba fundida, por lo que Edward decidió, sin pensarlo, bajar los 30 peldaños que dirigían a lo más bajo de su casa, escalón tras escalón, agarrándose a la pared, mientras Edward se dirigía abajo temblándole las piernas. Una vez abajo, le dio al segundo interruptor de la bombilla, y al dar la luz, se dio el mayor susto de su vida. Delante de él apareció de la nada una niña, de su edad, con un vestido de color rosa y un lazo en el cuello, mirándolo fijamente con una enorme sonrisa. La miró de arriba abajo y vio que estaba totalmente descalza, y fue cuando empezó a preguntarle: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? ¿Eras tú la de los golpes y los gritos? Pero a cada pregunta la niña sonreía, mucho más, acercándose milímetro a milímetro a Edward, con una sonrisa muy tenebrosa. Era una niña con dos enormes trenzas de color rubio y unas gafas con una patilla que se aguantaba con cinta aislante. Detalles que Edward podía ir viendo al acercarse a él y salir de la penumbra del sótano. De repente se apagó la luz y después de una risa maléfica, Edward notó como unas manos agarraron su cuello. Pasaron las horas y al llegar su madre buscó a Edward por toda la casa. Se dirigió a su habitación y no estaba. Al bajar se dio cuenta que la pequeña puerta del sótano estaba abierta y gritando sin parar: «Edward, ¿estás aquí?», en repetidas ocasiones decidió bajar, todo que vio que la primera luz estaba fundida. Al bajar el último peldaño en la oscuridad, se dirigió a ciegas a buscar el otro interruptor, pero antes de llegar patinó con una sustancia viscosa que estaba en el suelo. En primer lugar se pensó que sería aceite de herramientas o jabón de la lavadora, pero la sorpresa vino cuando abrió la luz. Al mirar el suelo vio que era sangre y con una frase que ponía: «Por fin he cobrado mi alma». La madre, casi en shock, miró entonces a la pared y la escena que vio fue espeluznante. Su hijo estaba crucificado a ella, con una raja desde el cuello hasta la cintura y todos sus órganos clavados como si fueran cuadros en las paredes. Edward evidentemente estaba muerto y sus ojos colgaban de una bombilla con una nota que ponía: «Para que vea la luz», que estaba escrita en sangre. Edward, una historia de un niño que fue crucificado en el sótano por un ente que no era de este mundo, y cual historia os mostramos aquí en Curiositats TV. Hasta la próxima semana, amigos.